Hola, espero que te encuentres muy bien. Qué bueno poder tener este espacio para seguir compartiendo las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, durante 2 semanas no pudimos transmitir. Se presentaron situaciones de tipo familiar y específicamente en el área de salud. Mi padre tuvo un accidente muy complicado. Bendito sea el Eterno que guardó la vida de mi padre. Fue necesaria una intervención quirúrgica, clavos, todo ese proceso, y se encuentra ya en fisioterapia. Y mi hijo también, uno de los más chiquitos, tuvo una peritonitis. Entonces fueron procesos muy complicados que implicaron muchísimo tiempo de cuidado y atención. Ya se encuentran recuperándose, pero ese fue el motivo por el cual no pudimos transmitir durante estas 2 semanas, pero hoy estamos regresando con ese estudio que yo sé que ha llegado a lo profundo de tu corazón, donde en unos 15 minutos estudiamos la escritura y vemos como todos los días la amamos más y podemos comprender un poquito más de todos los mensajes maravillosos que tenemos en ella. Estamos haciendo un estudio sobre las diferentes tribus de los hijos de Jacob, que representa lo que es Israel como tal. Vimos a Rubén, el cual pierde su lugar de honor de primogénito por haber profanado la cama de su padre al haber estado con una de sus concubinas. Segundo, vimos a Simeón y Leví. Su padre desaprueba sus actos de violencia, dice que serán divididos y esparcidos. Gad será atacado, pero él atacará al enemigo por donde menos lo espere. La instrucción de Rubén y Gad era muy clara, que las tribus tenían que pasar el Jordán. Estas dos tribus no pasaron el Jordán. Cuando llegaron los asirios estaban solas y no estaba de defensa el río Jordán, fueron atacadas y ya sabemos lo que pasó históricamente. Entonces, cuando el Señor da una instrucción, debemos ser obedientes. Muchas bendiciones nos llegan a nuestras vidas porque el Señor dijo, camina hasta el 5 y caminamos hasta el 1 o hasta el 3, o peor aún, ni siquiera caminamos el 1. La obediencia es algo que es indispensable para alcanzar las bendiciones del Señor. La tribu de Benjamín, dice específicamente la escritura que hay una población de hombres valientes, guerreros, zurdos principalmente, y que dice que es un lobo rapaz que por la mañana devora su presa y por la tarde reparte el despojo. Quiere decir que aunque eran una tribu entrenados para la guerra, para la batalla, diestros en todo lo que es batalla, sobreponerse a todas las situaciones por diversas que fueran, también nos dice que reparte el despojo. Eso quiere decir que hay generosidad en su corazón. Y hoy vamos a estudiar la siguiente tribu, la tribu de Judá, una tribu muy hermosa y muy especial. Encontramos en Génesis 4, del 1 al 28, y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré qué os ha de acontecer en días venideros. Y vemos que Judá, Jacob lo compara como un león que reinará sobre sus hermanos y recibirá alabanza. Hoy vamos a estudiar esta tribu. ¿Por qué es tan importante esta tribu? Porque recordemos que este fue el cuarto hijo de Jacob y fue una tribu muy importante porque de ahí llega el legado y el linaje del rey David, Salomón, y llega finalmente hasta nuestro Mesías, hasta donde nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Yeshua. La tribu de Judá se asentó en una zona muy específica que era el sur de Jerusalén, y con el tiempo vemos que dio grandes reyes hasta nuestro Señor Jesucristo. Primera de Crónicas, 3:5, encontramos los hijos que tuvo David, y entre esos hijos encontramos a Natán y Salomón. ¿Por qué estamos haciendo esta explicación? Porque María viene de Natán, su linaje, y el linaje de José viene de Salomón. Vemos como la escritura es perfecta, como la escritura no tiene errores. Puede que se presenten situaciones de traducción de pronto de hebreo a griego y hay algunas diferencias en el tema de traducir, pero como es exacta y perfecta en fechas, acontecimientos y en todos los eventos que ella dice que pasaron, pasarán y llegarán y están pasando. Vemos también que dice en el versículo 8, y vamos a estudiar estos 3 versículos claves. El primero dice, versículo 8, Judá te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán hacia ti. Entonces vemos que dice que Judá te alabarán tus hermanos. Habla que hay que entender quién era Judá. Judá fue un hombre que no era perfecto, que no fue 100% ejemplar, pero
que a pesar de sus errores y sus falencias, logró alcanzar grandes bendiciones y aprendió de sus situaciones donde se equivocó y tomó decisiones en sus emociones. Un ejemplo, en Génesis 37:26 vemos todo lo que pasó específicamente con su hermano José, todo lo que él hizo. También como él, cuando su primer hijo muere, la ley decía que debía entregarlo a la viuda para tener hijos, y él no la quiere entregar, y como esta mujer en Génesis 38:26, que se llama Tamar, en un desespero engaña a su suegro, le hace creer que es una prostituta, tiene relaciones sexuales, y de ahí sigue el linaje, porque él no hizo lo correcto, que era entregarle al siguiente hijo que correspondía. Pero a pesar de sus equivocaciones, vemos como él hace un cambio cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín. En Génesis 44:18-34 encontramos. En general, esta es una bendición de este pueblo, específicamente de esta tribu. Es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. La tradición judía específicamente dice que Judá, después de que escuchó lo que Jacob le dijo a sus otros hermanos, a Rubén, a Simeón y a Leví, él tenía miedo de qué palabra iba a caer en su vida. Dice en el versículo 9, cachorro de Judá, de la presa subsiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Cuando nos habla de león joven, está hablando de que esa será una tribu que tendrá fortaleza y someterá a sus enemigos. También nos dice que reinará, tendrá autoridad sobre sus hermanos. Recordemos también Apocalipsis 5:5, y dice que Jesucristo es el llamado el león de la tribu de Judá. También recordemos específicamente que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilón, y a él se congregan todos los pueblos. Vemos importantemente que la palabra Shilón habla específicamente de la profecía que habría de venir del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía cumplió y se tomó un tiempo, un tiempo muy específico, tomó 640 años en cumplirse. Con el reinado de David, los primeros reyes de la dinastía de Judá, y unos 1600 años para cumplirse a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es conocido como Shilón. Y es maravilloso cuando vemos que hay tantos nombres que aparecen, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestro Padre Celestial, y están encriptados. Lamentablemente, cuando se hicieron las traducciones, simplemente se dice Jesús, Dios o Padre, pero cuando vamos al hebreo podemos sacarle sustancia y podemos entender con mucha más profundidad su significado. Dice en el versículo 11, atando la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, y lavó el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Entonces vemos que nos está hablando de que la región, la zona donde se encontraba la tribu de Judá, era una zona muy próspera, donde se encontraba uva, donde había colorantes, donde había azúcar. Era una tierra muy próspera. También nos dice que específicamente en este versículo está haciendo referencia también de lo que va a venir, que es la bendición, que es la salvación para toda la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, descendiente directo desde el rey David. Zacarías 9:9 nos habla, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se acuerda? Mire qué maravillosa relación, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. La Biblia es perfecta, es maravillosa. Jesucristo cumplió esta profecía antes de llegar al madero y morir por ti, por mí y por todos nuestros pecados. Cuando dice específicamente, habla de que lavó el vino sus vestidos y la sangre de uva sus mantos. Es un tema que está hablando de la abundancia, de la prosperidad relacionada a la tribu de Judá, donde muchas veces se utilizaba, incluso el vino era tan abundante que se utilizaba para lavar la ropa. Sus ojos
de rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una descripción poética y simbólica de cómo era el carácter de la tribu de Judá, enfatizando en su fuerza, su vitalidad, su pureza y anticipando el papel tan importante que traería para no solamente para Israel, sino para toda la humanidad en la línea mesiánica que vendría desde el rey David. Sus ojos del vino, esta parte hace una descripción intensa de cómo era su carácter, que era simbolizaba pasión, pero también simbolizaba el poder, pero también simbolizaba vitalidad. Y en sus dientes blancos de la leche, esta parte es una descripción que evoca su pureza, pero también su fuerza y la salud. La leche era referenciado como un símbolo de nutrición y crecimiento, y unos dientes blancos a menudo eran asociados con la juventud y vitalidad. Entonces vemos como Jacob bendice a la tribu de Judá y es muy específica diciéndole, mira, todo lo que va a ocurrir. De ahí, desde la época de Jacob, ya hablaba y decía todo lo que iba a ocurrir. Incluso habla de eventos que ni siquiera han ocurrido en las Sagradas Escrituras, que ya dice la Biblia. La Biblia es maravillosa y es perfecta, pero la importancia de poder estudiar a profundidad y poder escudriñar. A medida que tú y yo estudiamos la palabra, logramos entender muchas cosas. No quiere decir que Judá fue un hombre perfecto y su tribu fue perfecta, pero a pesar de sus grandes equivocaciones también alcanzó misericordia. Recordemos el rey David, un hombre que fue amado a profundidad por el Señor. Salomón, dice la palabra que fue uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra. Y recordemos que tanto David como Salomón, igualmente Abraham, fueron tal vez de los hombres más ricos que han existido sobre la faz de la tierra. Vemos que la bendición, dice la palabra, nos persigue y nos alcanza. La reflexión de hoy sobre la tribu de Judá es que no olvidemos, cada vez que te sientas triste, cada vez que estés a punto de no seguir marchando, a punto de no saber qué hacer, qué decisión tomar, sigo a la derecha, sigo a la izquierda, o mejor aún, avanzo o no avanzo. Habrá momentos en que tú no vas a saber qué vas a hacer, pero esos momentos antes de tomar cualquier decisión, en emociones, en angustia, en preocupación, en desespero, que puede traer consecuencias terribles a tu vida, stop, para. Entremos en tiempos de reflexión, entremos en tiempos de clamor con el Señor, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Busquemos la presencia del Señor. Nos enseñaron que lo más importante es el amor. Y cada vez que mires el madero, recuerdes cuánto te amó el Señor, que no solamente quiso por amor a ti y a mí, prefirió morir en ese madero que vivir sin nosotros. El madero se llevó la enfermedad, se llevó la muerte, se llevó la hambruna. Nos da la posibilidad de acercarnos como hijos. En el momento en que recibimos al Señor, el Espíritu Santo entra a morar sobre nosotros y somos sellados y somos consagrados, somos llamados a toda buena obra. Bendigo tu vida, y si en este momento estás pasando dificultades de salud, económicas, familiares, te invito, dobla tu rodilla, porque muchas veces decimos, de rodillas va mi corazón, maravilloso, pero ¿dónde están? Usemos nuestras rodillas. Las rodillas tienen una función, que es postrarnos ante la presencia del Señor. Recordemos el rey David, uno de sus más grandes, no secretos, sino una de las más grandes bendiciones que él tenía era que no se movía sin la dirección del Señor, y no solamente se arrodillaba, se postraba y entraba en tiempos de ayuno, tiempos de reflexión, tiempos de meditación, tiempos de introspección y tiempos de seguir amando la Sagrada Escritura, de acallar las voces externas y de marchar, no por lo que digan los otros o piensen los otros de ti, sino por lo que Dios te ha llamado a hacer, a cumplir un propósito perfecto en los tiempos correctos. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí.